Ok, estamos retomando, vamos a retomar lo que estamos viendo en la carta de Filipenses. Vamos poco a poco avanzando en estos versículos, en esta carta, en la cual escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, y es llamada la carta del gozo. Entonces, todas las cosas que Pablo va narrando desde el principio, desde su oración por los hermanos y el saber que están bien, hasta las pruebas que él está pasando, la predicación de la palabra a través de las pruebas que Dios le está permitiendo, que están funcionando para eso, para que se comparta el evangelio y que él puede poner su vida por esa causa. Todas esas cosas nos llaman a nosotros al gozo, a tener gozo en nuestras vidas. Cada una de esas cosas nos lleva a centrarnos en el Señor, a darnos cuenta de todas las cosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor, en nosotros, con nosotros, alrededor de nosotros, y todas esas cosas deben de traer gozo, deberían de traer gozo. Lo hacían a los hermanos de Filipos. Entonces, luego vemos el testimonio también de nuestro Señor, su entrega, su vaciarse, como decían, y que nosotros debemos de tener esa misma actitud que Él tuvo, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo. Nosotros también debemos de vaciarnos de nosotros mismos para poder poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas, para poner, si Él lo hizo, si Él se vació, si Él dio todo lo que Él tenía, dejó su gloria, dejó muchas de sus cualidades, de las cosas que disfrutaba como hijo de Dios, como segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Si Él lo dejó siendo Dios y no teniendo necesidad de hacerlo, entonces nosotros podemos, al ver su humillación hasta la muerte, lo mínimo que podríamos hacer, como les dije, nosotros, lo mínimo que nosotros podemos hacer para ajustarnos a la justicia de Dios que corresponde a ese sacrificio es nuestra propia entrega. No menos que eso. Ahora, entonces, Dios nos dice que Él empezó esa obra en nosotros, que no solamente nos da testimonio, pero también que empieza una obra en nosotros y nos pone a nosotros como luminares en el mundo, como esos pequeños destellos caminantes de su gloria, en los que Dios ha hecho una obra en nuestros corazones, una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Entonces vamos caminando por ahí, mostrando y reflejando la obra que Dios ha hecho en nosotros, la gracia que Dios ha derramado en nosotros, y entonces reflejamos la obra de Cristo en nosotros, y eso es lo que estuvimos viendo hasta el final de la última predicación que vimos. Ahora en esta parte vemos unas encomiendas y una preocupación que Pablo tenía, y vemos elementos, yo he titulado este sermón elementos clave del servicio, porque vemos a tres personajes sirviendo. Vemos a Pablo, que está escribiendo esta carta, vemos a Timoteo, que es el discípulo amado, y desde el primer versículo de la carta, el Filipenses 1, dice Pablo y Timoteo, y yo les compartía que Pablo había tomado a Timoteo para hacerlo su discípulo, estaba junto a él todo el tiempo aprendiendo, caminando, y entonces ya la preocupación y el quehacer de este ministerio con los hermanos de Filipos ya no estaba nada más a cargo de Pablo, sino que Timoteo también participaba. Entonces, Pablo está en esta sección que ya leímos, preocupado por los hermanos y con deseos de verlos, ¿sí? Y entonces dice que quiere enviar a Timoteo. Antes de que envíe a Timoteo, por algunas circunstancias, Epafras llega con él, y Epafrodito, Epafras es lo mismo, y él trae un encargo que va a llevarle a Pablo, ¿sí? Entonces él también realiza una tarea y él también es enviado de regreso. Y hay también un mensaje, ¿sí?, donde se destaca el trabajo de Epafrodito, ¿no? Y al final de los versículos que vimos dice tengan a los hermanos que se dedican a la misma tarea que Epafras, ténganlos en estima, ¿sí?, porque han dado su vida por el evangelio. Entonces todo esto es lo que vamos a ver dentro de algunas cualidades que estos ministros muestran al realizar su trabajo en esta iglesia. Y todo, obviamente, otra vez,
todo este quehacer, todo este trabajo, todos estos ministerios, toda esta enseñanza, el testimonio de estos hermanos, su trabajo arduo, su dedicarse y su caminar, todo esto redunda en gozo. Porque no se puede hablar de otra cosa, no hay un fruto más palpable de todas las cosas, de todas estas cosas, que el gozo en esta iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente es la administración de los líderes, de Pablo, de Timoteo, sino también es la respuesta de la iglesia y cómo ambos van caminando, tanto estos discípulos, estos ministros, obedeciendo al Señor, como la iglesia va respondiendo, y entonces todo esto se ajusta a la voluntad de Dios, y por eso hay un gozo sobreabundante que va a ir muchísimo más allá de los problemas, muchísimo más allá de las circunstancias, mucho más allá. Los hermanos están llenos de gozo por todo lo que Dios está permitiendo. Entonces, vamos a ver el testimonio de estas tres personas. Gracias te damos, Señor Padre, porque eres bueno para con nosotros. Dios, ruego una vez más, Dios, de tu gracia y de tu misericordia, Señor, para conmigo. Una vez más reconozco que no tengo que estar aquí, Señor Padre, pero tú lo quieres así, de esta forma, Dios, y ruego, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo. Señor, que tengas misericordia de tu pueblo, porque, Señor Padre, tu pueblo necesita de tu palabra, Señor. Dios necesita escuchar tu voz, necesita escucharte, Señor, hablar, Dios, y lo que tú demandas de nuestras vidas, Dios. Y, Señor Padre, ayúdanos, Dios, con tu Espíritu, Dios, a guiarnos, Dios, y una vez más, perdona mis pecados, Señor. Gracias te damos por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Poniendo un punto y aparte, en esta nueva sección, Pablo nos cuenta del sentir y gratitud que siente por la vida de dos de sus hermanos y ahora colaboradores suyos, Timoteo y Epafras. Ahora uno podría decir, ¿y esto para qué está escrito aquí y en qué me afecta? ¿En qué me afecta el testimonio que si Timoteo envió que si le tenía mucho cariño a que si Pablo tenía mucho cariño a Timoteo y que luego lo quería enviar, y que si envió a Epafras y que si vino y que si hizo esto? ¿Nosotros qué? ¿A nosotros en qué nos afecta? ¿No? Realmente aquí no hay mandamientos como tales, salvo el de que tengan en estima a los que son como Epafras. De ahí en fuera, pues no hay otro mandamiento, no hay otra enseñanza así directa, no hay otra cosa que nos esté diciendo el Señor así directamente, haz esto o deja de hacer aquello. Entonces, ¿en qué nos afecta la vida y lo que sucedió con estos hombres? Pablo primero habla de Timoteo, y si ustedes recuerdan, mencionamos a Timoteo como uno de los que estaban cuando se fundó la iglesia. Y es que sentimentalmente siempre estás un poco ligado al lugar donde naciste como creyente, y quizás los hermanos de ese entonces, pero también en el desarrollo de su ministerio, ¿sí? Timoteo tenía un amor por los hermanos. Entonces, quizás Timoteo nació aquí, en Filipos. ¿Se acuerdan que vimos allá en Hechos cómo nació la iglesia? Cómo nació con Lidia, con el carcelero, y luego también vimos que por ahí estaba Timoteo siendo enseñado por su abuela y demás, y ya empezando a unirse al ministerio, afectado por el evangelio ya. Entonces respondía a Timoteo. Entonces todos ellos se unieron aquí, y sentimentalmente, bueno, quizás pues Timoteo estaba ahí pegado a los hermanos, y los hermanos tenían este sentir hacia Timoteo, y era parte, ¿no?, de todo esto, el sentir, ¿no?, el sentimiento, ¿no? Nosotros recordamos a los líderes que han pasado por aquí, a los misioneros también, los recordamos con mucho afecto y con mucho cariño. Incluso en ocasiones cuando vienen algunos decimos, él ya es de casa, ¿no? Está el hermano fulano, él ya lo presentamos, pero es de casa, ¿no? Porque tenemos ese sentir, ¿no? Ese sentimiento hacia esas personas. Pero más allá, él desarrolló su ministerio dentro de la iglesia. Él creció, Timoteo creció dentro de la iglesia. Este amor nació del Espíritu, y no solo a ellos, sino también hacia Pablo. Luego está Epafras, colaborador, mensajero, ministro, evangelista, fundador de la iglesia en Colosas y colaborador también con Pablo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la carta de Colosenses, Pablo escribe a los colosenses, pero Pablo no fundó la iglesia de Colosas? Lo volvemos a recordar. Pablo no la fundó, fue Epafras. Entonces, Pablo escribe con exhortación, pero con mucho cuidado en Colosenses, ¿sí? Para exhortar a los hermanos, pero también
sabiendo que el trabajo y el ministerio que está haciendo Epafras es bueno. Y entonces él como que no quiere meterse ahí, pero sí aconseja a los hermanos, ¿no? Entonces, no quiere dejar a un lado a Epafras, pero él aconseja a los hermanos. El cual Epafras era un fiel mensajero a las iglesias de la zona, distribuyendo las cartas de Pablo y otros documentos a las iglesias que estaban en esa zona. Quizá esta carta fue llevada a Filipos de primera mano, y no quizás, fue llevada por Epafras. Pero como todas las demás, se hicieron copias, las cuales fueron distribuidas por muchas iglesias, y Epafras, que era un pastor oficial sin nombramiento oficial, ¿sí? No había aquí todavía un ministerio como tal o una designación como tal, pero funcionaban como pastores, ¿no? Pablo nunca menciona el pastor Epafras que está en Colosas, ¿no? Pero se le reconoce como tal, le reconoce como líder, como el que está ahí pendiente de los hermanos, ¿no? Y a cargo de los hermanos. Entonces, era un pastor sin nombramiento, ¿no? En general nos dice el texto que este amor que sentía por él y él por los hermanos, que sentían por él, y los hermanos, y él por los hermanos reflejaba la naturaleza de su ministerio, un ministerio de amor, un ministerio de cuidado, de afecto, de preocupación. Y por último, obviamente, tenemos a Pablo, quien era el principal de estos tres, solo por el cargo de apóstol, ¿sí? El principal de estos tres por el cargo, por la encomienda que tenía de parte del Señor. En realidad, Pablo siempre se determinó como ministro. Él dijo siempre: yo soy el menor, ¿sí? Muchos todos, dice incluso, están por encima de mí, van delante de mí. Yo simplemente soy otro siervo, ¿no? Pero bueno, él tenía esta encomienda, ¿sí? Dios lo había tomado para este ministerio importantísimo, y bueno, era sobresaliente entonces sobre estos dos. Primero porque era uno de los maestros, y dos porque tenía este ministerio, y pues fuera de eso pues estaba a la par de estos otros dos colaboradores suyos. Nosotros leemos del ministerio de Pablo y de sus enseñanzas porque Dios le usó de esa manera. Ok, lo que quiero que veamos no es una comparativa entre los tres, porque la distinción viene de parte de Dios solamente, y esa nosotros no la conocemos ni la damos, sino es Dios quien hace la distinción entre estos tres. Pero para nosotros ellos son colaboradores, ¿sí? Colaboradores importantísimos que dieron mensaje. Entonces, son elementos importantísimos en el sentir y la naturaleza de sus ministerios, que nos dejan a nosotros ejemplo de cómo debemos conducirnos al servir al Señor. Entonces tenemos, en primer lugar, otra vez, al administrador solícito, ¿sí? Punto número 1. Pablo velaba por su mayordomía. Aún desde la cárcel de Roma, cuida de forma magistral el terreno espiritual que le ha sido confiado, y lo hace de tal manera que no tenemos más remedio que maravillarnos ante su sabiduría práctica, su consideración misericordiosa de las necesidades y sentimientos de los demás, y su abnegación encantadora. Él, recordando el gozo de Pablo en medio de estas pruebas de las cuales él quizás reciba un veredicto fatal, a pesar de ello, él no pierde su gozo y su amor por los demás, ¿sí? El ministerio del apóstol Pablo consistía no solamente en compartir el evangelio o distribuir el evangelio, ¿sí?, sino también el cuidado de las iglesias. Y él lo hacía con gozo. Él lo hacía realmente como una tarea de la cual él mismo habla, que él siempre estaba orando. Otra vez volvemos al capítulo 1 de esta carta y vemos que lo primero que expresa es el versículo 3 del capítulo 1. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, ¿sí? Entonces, Pablo, como apóstol, no solamente decía: bueno, yo soy apóstol, yo estoy aquí, yo tengo este cargo, yo soy líder, yo soy una persona respetable, yo tengo estas credenciales, a mí me tienen que servir. No, él servía, y su servicio se mostraba más en el cuidado que tenía de las personas. Predicaba, sí,
predicaba de la palabra, presentaba a Cristo en toda oportunidad que tenía. Pero cada vez que él dejaba a un pueblo, a un grupo de personas creyentes, ¿sí?, a las cuales él había enseñado, él mantenía el contacto, se mantenía cerca de estas personas para saber cómo iban los asuntos con ellos, cómo estaban. Y en cada carta y vez tras vez que escribe a las iglesias menciona esto. Les menciona a los de Filipos, a los de Colosas, a los de Éfeso, a los de Tesalónica, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre está al pendiente de todos, ¿sí?, de saber cómo están, acordándose, y no solamente por saber si están bien en el evangelio, sino por su salud también. Entonces, él no pierde su gozo y su amor por los hermanos. Vimos en el capítulo 1 su entrega por el gozo de saber que Cristo es predicado y su vida usada para anunciar el evangelio. Pero también en el capítulo 2 vemos el deseo de que los hermanos entiendan y vivan de una manera real el evangelio. Le lleva a declarar que él mismo pondría su vida, si fuese necesario, con gozo y regocijo. Capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, esto quiere decir que a Pablo tampoco le importaba lo que él tuviera que pagar, el precio que él tuviera que pagar, el esfuerzo que tuviera que hacer, ¿sí?, por los hermanos. Si esto contribuía, es lo que dice el versículo, si su sacrificio se aúna, se junta, ¿sí?, a las oraciones, al sacrificio de cada uno de los hermanos, ¿sí?, de su crecimiento, ¿sí?, para la gloria de Dios, entonces él decía, pues yo estoy aquí dispuesto. Si necesitan que vaya, voy. Si necesitan que les enseñe, voy. Si necesitan que me sacrifique, yo mismo lo hago, ¿sí? Y quiero que se regocijen conmigo. Este era realmente el sentir del apóstol. Y este era el ejemplo que el apóstol nos da. No hay apóstoles en este tiempo. No hay más, no hay más ministros encomendados directamente por el Señor Jesús. No los hay más. Se acabaron. Fueron 12 discípulos, ¿sí? 3 con el apóstol Pablo. Pero no hay más discípulos. Eso no quiere decir que nosotros no podamos replicar, ¿sí?, el servicio que Pablo hacía, el corazón que Pablo tenía, ¿sí? Una vez conociendo el evangelio y siendo transformado, él estaba sirviendo, siempre servía, reconocía que su cargo de apóstol era de servicio, no de honor y de gloria, sino de servicio, y así lo hacía. Ahora nosotros entonces podemos decir que no nos vamos a levantar como apóstoles, pero sí nos podemos levantar con ese sentir de servicio hacia Él, ¿sí?, con velar como Él lo hacía. Tú tienes un ministerio aquí en la iglesia, ¿y qué tal lo desarrollas? ¿Sí? Si haces algo aquí en la iglesia, si estás participando, ¿qué tan fiel eres? Y no se trata nada más de la tarea que haces como tal, ¿sí? No se trata nada más de la actividad, sino lo que eso implica, ¿sí?, sino el preocuparte por los demás, sino estar pendiente de los demás, porque esa función la tenemos todos. Esa obligación, si lo queremos ver así, delante de la palabra de Dios, lo tenemos todos. De ser sobrevedores, cuidadores, protectores los unos de los otros. Entonces, eso lo tenemos todos y nos falta mucho, ¿sí? Muchos de nosotros no tenemos ese sentir. Si somos honestos, no tenemos ese sentir. Nos falta preocuparnos más, nos falta ser más intencionales con los hermanos y no solamente decir ahorita ahí en la puerta, Dios te bendiga, ¿no? Si es que lo hacemos, si no salimos corriendo, ¿no? Pero va más allá de decirles Dios te bendiga, ¿no? Va en acercarnos y preocuparnos y saber cómo está. Y preguntarle cómo les fue en esta semana.
¿Cómo les va en su vida? ¿Qué necesidades tienen? No, dice, pero ahí están los diáconos, pues esa es su chamba, ¿no? Pues ahora sí que la hagan los diáconos, ¿no? No, pues aquí vemos que Pablo era apóstol, pero él estaba pendiente, él lo hacía. Él se acercaba, él estaba, hermanos, yo quiero ir, yo quiero estar allá, yo quiero verles, yo quiero saber de ustedes, es más, les envío a Timoteo. Timoteo todavía falta un poco, pero bueno, llegó Epafrodito, entonces, pues aquí lo atiendo de volada y en lo que él se recupera porque se enfermó, lo envío de regreso y con él esta carta. Posteriormente irá Timoteo para entonces, a trabajar con ustedes, ¿sí? Ayudarme, ¿sí? A ayudarles a crecer también a ustedes, ¿sí? Que es el ministerio que me toca a mí, pero él colabora conmigo y me ayuda en esto. Entonces yo se los voy a enviar. Entonces él está preocupado. Él está en la cárcel y no está quejándose. Y no está ensimismado en lo que le está sucediendo, sino está preocupado en escribir. Que alguien decía, por ahí una publicación decía, que él estaba encarcelado y Pablo no dijo, ¿por qué me suceden todas estas cosas? ¿Por qué Dios me trata así? Si soy su ministro, si soy su apóstol, ¿por qué Dios me trata de esta forma? No, dice, qué bueno. Dice, estoy encarcelado, qué bueno, perfecto, tengo tiempo para escribir. Tengo tiempo para escribirle a los de Filipos, tengo tiempo para escribirle a los de Colosas, saber cómo van ellos, saber cómo van aquellos, saber cómo van estos y ver por sus vidas. Y arreglar siempre algunas cosas que en todas las iglesias había, ¿no? Y Pablo estaba ahí presente entonces. Ese era el ministerio de Pablo. Servicio de amor mutuo, entonces, punto B. 1, velaba por su mayordomía. 2, tenía un servicio de amor mutuo. Pablo no llevaba una vida de piedad solitaria. Ama y nos enseña a amar a los demás. Nos da ejemplo de obediencia en todas las cosas, incluyendo en su amor para con sus hermanos. Y las iglesias le aman a él de tal forma que la comunicación fluye en ambas direcciones, cargada de genuina preocupación en el Señor. Tanto él se preocupa por los hermanos como los hermanos están angustiados y orando por él. Hermanos, los ministros que no aman a la iglesia, que hacen su tarea, que están aquí predicando la palabra, pero que no aman a su iglesia, la iglesia tampoco les va a amar. La iglesia tampoco se va a interesar por ellos. No pueden esperar los líderes apoyo, ayuda, interés en sus vidas, si no hay preocupación, si no hay acercamiento. Entonces, aquí había esta comunicación. Fluía cargada de genuina preocupación en el Señor. Los hermanos esperan ese veredicto sobre Pablo y él les informará de manera inmediata. Versículo 23. Así que a espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Sí? Y versículo 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. ¿Sí? Entonces dices, así que a Timoteo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. En cuanto yo sepa, hermanos, cuál es la resolución, cuál es el veredicto de mi sentencia, si soy culpable, si me condenan, si me dejan libre, lo que pase conmigo, yo se les informaré. ¿Por qué? Porque él sabe que están preocupados los hermanos. ¿Sí? No es que se dé la importancia, ¿no? No es que Pablo diga, pues es que Pablo se siente que es muy importante, pero la verdad nadie le hace caso, ¿no? No, realmente los hermanos estaban preocupados por él, ¿no? Y entonces él dice, en cuanto me den a mí noticias de lo que pasa aquí, yo se los hago saber, ¿sí? Hay un anhelo en el corazón de Pablo que el mensaje del evangelio alcance a cuantos almas sea posible, pero que esas almas no solamente sean alcanzadas y dejadas a la deriva, ¿no? No se trata, como dicen muchos, ¿no?, de alcanzar almas, ¿no?, de ganar almas, ¿no?, dejar como padres irresponsables hijos regados por todos lados, ¿no? Ya les compartí el evangelio y ya, pues allá cada quien, pues ya ahora sí que hicieron una oración, me dijeron que sí, yo les pregunté que si creían en el evangelio, me dijeron que sí, y pues ya, entonces ya los dejé allá. ¿Cómo les irá? ¿Quién sabe? No, Pablo estaba pendiente siempre. Deseaba que esas almas conocieran al Señor
pero también que crecieran en santidad. Y como lo decía en Colosenses, en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor. ¿Hasta dónde estaba metido Pablo en su tarea? Hasta este punto. No solamente en hablarles y decirles, pues Dios te busca, ¿no? O no sé cómo podamos compartir el evangelio de manera más básica, pero, o Dios te ama, ¿no? Pero ya, ¿no? No, estaba preocupado y dándole seguimiento a esto, ¿no? Entonces, eso lo dice en Colosenses 1, 9 al 10, perdón. 3, prueba genuina de su preocupación. Pablo bien pudo decir al final de su vida que había terminado la carrera y había peleado la buena batalla de la fe, porque en cada aspecto de ella había sido fiel en su mayordomía y obediencia. Por eso Pablo al final de su vida dice, yo he peleado la buena la batalla, la pelea de la fe. Sí, la buena batalla de la fe, perdón. Sí. Por eso él estaba tranquilo, sabiendo que sus días se acercaban. Él había vivido conforme Dios demandaba de él. En su interés y su preocupación y su mayordomía, aquí lo vemos reflejado. Él tenía cuidado. ¿Sí? Él no escatimó tampoco. Si Cristo no escatimó su vida, ¿sí?, sino que se entregó, Pablo tampoco lo hacía. Pablo tomaba ese testimonio. Dice, mi Señor se entregó por mí y dio su vida por mí. Yo no puedo hacer menos. Yo no puedo hacer menos y mi vida está así. Entonces les dice a los hermanos, si yo tengo que ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, gloria a Dios. Él se preocupaba por todas las iglesias. Segunda de Corintios 11, 28 y 29. Vamos a ver también. Aquí nos deja un testimonio de cómo se preocupaba Pablo por las iglesias. Segunda de Corintios 11, 28 y 29. Versículos 28 y 29 del capítulo 11 de Segunda de Corintios. Dice la palabra de Dios así. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Después de hablar las pruebas y de todo lo que sucedía, todo el sufrimiento, martirio y demás, decía, aparte de todo eso, y no era como que se estaba quejando Pablo, sino que realmente estaba diciéndole a los hermanos, tengan confianza en mí, porque yo estoy padeciendo todo esto y aún, a pesar de todo esto, todavía estoy preocupado por ustedes. Dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿por quiénes? Por mis 2 discípulos que tengo aquí junto, ¿no? Dentro de la iglesia, por el hermano fulano y sutano, que ellos me caen bien. Los demás, que le hagan como puedan. No, ni siquiera está hablando de una sola iglesia, ni siquiera le está diciendo a los corintios, ¿sí? Porque me preocupo por ustedes, me preocupo por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me glorío en lo que es de mi debilidad. Entonces, ahí está la preocupación de Pablo. Está día tras día preocupándose por las iglesias, al grado de que si alguien enfermaba, pues él dice, yo también enfermo. Sí. Conocía las iglesias y sabía cuáles tenían problemas serios. Ahora, estamos en la carta del gozo y Pablo tenía un gozo basado en la confianza de la obra poderosa de Dios, que se sobrepondría a cualquier problema o circunstancia que los hermanos vivieran. Él estaba confiando en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. Si ellos han creído en Cristo, como muchas veces nosotros decimos como calvinistas o casi hipercalvinistas, si es salvo, siempre es salvo, y si no, pues nunca lo fue, ¿no? Pero lo que pase con su vida es su problema, ¿no? No. Él decía, entonces, yo sé y creo y confío en la obra soberana de Dios, que si se inició una obra en un creyente, Dios la va a continuar y la va a perfeccionar, y no importa las circunstancias que vengan, porque Dios está habitando ahora en su corazón, Dios está perfeccionando su obra y la va a terminar y la va a cumplir. Yo estoy seguro y confiado en eso. Sin embargo, sí, él se gozaba
en el trabajo que él estaba haciendo. Y se gozaba mucho más, ¿sí?, en aquellas personas que realmente estaban obedeciendo, ¿no? Su gozo siempre estaba incólume y siempre presente, pero el gozo que producía ver a los creyentes obedecer fluye más natural. Y pues eso es innegable, ¿no? Aquí a los hermanos de Filipos, él los ve crecer, obedecer, avanzar, enfrentarse a las pruebas y salir victoriosos, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, no pasa con los Gálatas, ¿verdad? A los Gálatas les dice, oh Gálatas insensatos, ¿no? Y así, golpeándose la cabeza, ¿no? Otra vez Gálatas, ¿sí? Porque no se conforman, ¿sí?, con el mensaje que se les ha dado. Siempre andan buscando otras cosas, siempre pierden en la batalla, ¿sí?, en las batallas espirituales, ¿no? Entonces, pero ahí estaba la confianza de Pablo, ¿no?, en que los Gálatas eran hermanos y siempre les llama amados hermanos, queridos hermanos, ¿sí? Siempre con esta confianza de que a pesar de que estaban padeciendo, aún así Dios estaba en control de eso y sabía que iban a crecer y sabía que Dios estaba terminando su obra y que iban algún día a madurar, ¿no? Pero ve Pablo a los de Filipos y ve hermanos más piadosos, más fieles, y el gozo que fluye de él, obviamente que es más natural, ¿sí?, y espontáneo. Entonces, si nuestro pastor nos ve a su iglesia y ve a todos caminando y obedeciendo y creciendo y en todos esforzándose en sus ministerios, pues él se goza. Pero aún así él no pierde su gozo y su confianza y sabe que nosotros, ¿sí?, que Dios está obrando en nosotros y lo hemos visto, ¿sí?, y él me lo ha comentado. Hermano, ten paciencia con él, porque Dios está obrando con él. Y Dios está hablando también conmigo, principalmente. Y se me ha tenido mucha paciencia. Demasiada. Se está agotando la paciencia. El punto aquí entonces es que aun cuando estos eran creyentes, obedientes y piadosos, Pablo no les descuidó, sino que desde la cárcel se encargó de su cuidado al poner a Timoteo, considerado para él como el mejor candidato para esta tarea. Él se encargará de informar todo en ambas direcciones. Pero también envía a Epafrodito antes, quien había estado enfermo, y Pablo estuvo también al pendiente de los pormenores de su salud. Y agradeciendo a Dios que le conservó la vida, le envía con una solicitud para ellos, que le reciban con gozo y que le tengan en estima, y a todos los que son como él. Con ello, por último, se demuestra la preocupación de Pablo, porque no subestima ni deja a la ligera el cuidado de la iglesia. Piensa enviar a Timoteo, pero no espera las condiciones necesarias para enviarlo. Ya que llegó Epafrodito, entonces le envía a él. Sí, dice el versículo 25, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito. Y esto a pesar del sufrimiento de la enfermedad que estaba pasando Epafras, ¿sí?, de que estuvo muy mal, incluso casi, dice, casi se nos va el hermano, pero Dios le levantó, ¿sí? Entonces, a pesar de que le vi enfermo, pero mi preocupación por ustedes es también un pesar, ¿sí?, una preocupación muy grande. Entonces le envío, ¿sí? Tuve la necesidad de enviarle primero, para no dejar pasar más tiempo, ¿sí? Y envía entonces. Luego enviará a Timoteo, y todo esto mientras guarda la esperanza de salir librado de esta situación y poder verles en persona, ¿sí? La idea de Pablo no era solamente dejar a los ministros, bueno, ya dejé encargados a ellos, ya, yo me puedo deslindar. No, él deseaba ir y estar con los hermanos, ¿sí? Y confío en el Señor, versículo 24, que yo también iré pronto a vosotros. Ok, entonces este es nuestro ejemplo, ¿sí? Nuestro apóstol, que es un ejemplo, un administrador solícito en todas sus encomiendas, ¿sí? En todas sus áreas, siempre al cuidado de su iglesia, preocupándose por todos los hermanos, compartiendo su palabra, compartiendo el evangelio, ¿sí? Pero siempre sabiendo a quién, ¿sí?, cómo se llaman cada persona y al pendiente de cada persona en oración. Entonces, luego vemos al discípulo fiel y amoroso.
Espérenme, déjenme checar. No puedo checar la hora. Ok. Discípulo fin hermoso. La descripción aquí de Timoteo en labios de Pablo nos deja un excelente testimonio para nosotros de cómo conducirnos. Podríamos retomar su vida en las cartas de Pablo, que Pablo le dirige, y decir que la aplicación aquí y en primera y segunda de Timoteo es exclusiva para ministros. Y sí, en verdad que es vital para nosotros como líderes, pero no es exclusiva. Pablo le llama a Timoteo, ¿sí?, un verdadero hijo en la fe, ¿sí?, un discípulo fiel. Versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Esto es la primera cualidad de Timoteo, o la primera característica que tenía Timoteo como discípulo. En primer lugar, era del mismo sentir de Pablo. Si ya vimos que Pablo se preocupaba arduamente, entonces dice, yo no envío solamente a una persona para saber cómo están y punto, para hacerse cargo de algo que dejé pendiente y punto. No, envío a alguien que tiene la misma preocupación que yo para que vaya a verlos, para que genuinamente yo sepa y esté confiado que realmente se está encargando de ustedes, que no es nada más, sí, ya lo vi, ya está, pero ¿y cómo está? No sé, yo nomás lo vi que ahí estaba, pero no le pregunté. No, realmente tenía el mismo sentir Timoteo que Pablo. Entonces, así lo expresa Pablo de Timoteo, ¿no? Sentía el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces tenía esta misma preocupación. Pero ahora, chequemos de dónde nace la preocupación de Timoteo, ¿sí? Y esto es lo que a nosotros nos incumbe, porque podemos decir, bueno, otra vez, son llamados de atención para quienes son líderes, ¿sí? Todos los demás, todos los demás que no somos líderes, ni somos pastores, ni somos diáconos, ni somos misioneros, ni somos nada, entonces para nosotros no es, ¿sí? Pero, ¿sí?, vean la vida de Timoteo. Timoteo nace, ¿sí?, es un gentil primero, pero que es enseñado en el Evangelio. Nosotros también venimos quizás de algún trasfondo, ¿sí?, en el cual nosotros en primer lugar no conocíamos el Evangelio, éramos quizás de alguna otra religión, ¿sí?, pero Dios en primer lugar, en algún momento de nuestras vidas, abrió nuestros ojos al Evangelio para entender su palabra, para comprenderla, ¿sí?, para conocerle a Él realmente en persona, ¿sí?, y saber su voluntad expresada aquí en la Biblia. Y entonces cuando nosotros le conocimos, ¿sí?, empezamos un caminar, y lo mismo fue para Timoteo. Creyó lo que sus familiares le habían enseñado, lo que su abuela y su madre le habían enseñado, a pesar de que tenía un padre griego que no conocía, ¿sí?, que no sabemos si algún día fue creyente, ¿sí?, él siguió por el testimonio de su familia, de su madre y de su abuela. Conoció la palabra de Dios, se unió a una iglesia, a un grupo de creyentes, empezó a caminar con ellos, empezó a servirles, se empezó a hacer cargo de algunas cosas. No de la noche a la mañana dijo, a ver, mira, aquí está este fulano que es que se ve que tiene aptitudes, características buenas, liderazgo y demás, jálalo. No. Él empezó como todo creyente, creciendo en su fe, madurando. Luego llegó Pablo y él dijo, mi vida no es para los quehaceres de esta tierra, ¿sí?, como él mismo le expresó en la carta de segunda de Timoteo, ¿sí?, 2 del 1 al 4, ¿sí? Dice, no, todo aquel, ¿sí?, que milita no se enreda en los negocios de este mundo, ¿sí?, si quiere agradar a aquel que lo tomó como soldado. Entonces Timoteo entendió eso. Yo no tengo nada que ver con el mundo, mi vida es para el Señor.
Pero esto nació de su conocimiento, de su entendimiento, claro, de la Escritura y de su crecimiento gradual en la Escritura, ¿sí? O en el Señor. Posteriormente, ya una vez que decidió él tomar el ministerio junto con Pablo, pegársele a Pablo, porque realmente, como les digo, no, en este momento no hubo una designación como tal, ¿sí? Pero simplemente se pegó a Pablo. Dijo, pues yo quiero aprender, yo quiero servir también al Señor, y pues aquí está Pablo. Entonces hizo lo mejor que podía hacer, pegarse a Pablo, y entonces empezarle a servir. Este conocimiento y esta madurez, este liderazgo que Timoteo tenía entonces, nació del crecimiento y de la naturaleza espontánea de nuestro conocimiento de Dios. Por eso es que para nosotros es aplicable este testimonio, porque cada uno de nosotros está en ese caminar, en ese mismo caminar, en esa misma madurez, conociendo al Señor. A veces nosotros nos conformamos simplemente con ocupar una silla, con escuchar cada domingo y decir, qué bonito se escucha, qué bonito se escucha el Evangelio, qué bonito se escucha la palabra de Dios, qué bonito se escucha el mensaje. Y ya, eso es todo para nosotros. Un encantamiento, ¿no? Así como se les hace a las viboritas, ¿no? Se les toca una musiquita y ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí nos estamos balanceando nosotros, siendo seducidos de manera quizás positiva, o le podemos llamar positiva por el Evangelio, pero no pasa nada, absolutamente nada en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, Timoteo no tuvo quizás o por lo menos no nos narra la Escritura que tuvo un encuentro, una visión, ¿sí? Como Pablo. Dios no lo llamó de esa forma, lo llamó como nos llama a nosotros, por el testimonio de la Escritura, por el testimonio de otros hermanos, por el conocimiento de su palabra. Así nos llama a nosotros, así somos llamados. La cuestión es nosotros qué vamos a hacer, si nosotros seremos como este hermano, ¿no? ¿Qué se dirá de nosotros? Nos preguntaba el hermano, ¿qué se dirá de nosotros cuando nosotros muramos? Pero ¿qué se dirá de nosotros desde ahorita, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestra vida también? En realidad, ¿sí? Se dirá como se dirá de nosotros, como se dice de Pablo, tienen realmente este mismo ánimo y sinceramente se interesa por los demás. No busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. ¿Se puede decir de nosotros eso mismo? Y podemos nosotros aplicar esa misma preocupación, porque no necesitamos ser líderes para tomar este ejemplo, ¿sí? No necesitamos tener un cargo de liderazgo, ser pastores, ¿sí? O lo que sea, para preocuparnos por los demás, para tener este grado de preocupación, de intención, este sentir, para ministrar a los demás, para dedicarnos al estudio de su palabra, para conocerle más. No necesitamos eso. No está hablando aquí exclusivamente de ministros nada más, nos está dando el ejemplo de unos, pero eso nos llama a nosotros a aplicar esto. Entonces tiene en primer lugar genuina preocupación, genuina piedad, como decíamos. Él se preocupa, realmente tiene esta preocupación y tiene su mirada puesta en lo que concierne a Cristo Jesús. Y tiene un genuino servicio, ¿sí? Timoteo le servía a Pablo. Timoteo estaba al servicio de Pablo. Y eso es importantísimo, ¿sí? Conocemos y entendemos que tenemos líderes y que se dedican a la palabra de Dios, ¿sí? Y esto funciona de esta forma. Nosotros estamos viendo ahí en la Margarita Morán lo que tiene que ver con el evangelismo. Y sucede que el evangelismo es describir lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace, ¿sí? Tener una cultura de evangelismo. Y en una cultura de evangelismo, ¿sí?, tenemos funciones. Uno ve las necesidades allá afuera, ¿sí?, de compartir el evangelio, y uno va. Uno invita y trae creyentes, ¿sí? Pero al traer creyentes a esta iglesia se necesita que todos los demás ministerios funcionen de manera correcta, que todos hagamos nuestro trabajo como creyentes, ¿sí?
que se predique bien la palabra de Dios, que los cantos tengan buena doctrina y que se predique la palabra de Dios, que en todas las cosas que nosotros hacemos, oración, predicación, palabra de Dios, cantos, alabanzas, todos los ministerios, ¿sí?, prediquen a Cristo Jesús, reflejen a Cristo Jesús. Entonces, cuando llega un nuevo creyente aquí, una persona aquí, entonces todos los ministerios están enfocados en eso. Quizás no van con la persona, ¿sí?, a compartir el evangelio. Esa es función de la persona que vio la necesidad. Pero al traerlos aquí, entonces sí, ahora sí, ya entramos todos nosotros. Pero si nosotros no determinamos que es necesario, que esto es importante en nuestras vidas, ocuparnos de crecer, ¿sí?, ocuparnos de servir, ocuparnos por los demás, ocuparnos del amor unos por los otros. Si no consideramos eso, entonces la iglesia tampoco funciona. Y los creyentes que puedan venir acá van a ver otra religión, van a ver un club social. Quizás salgan y digan: ¡ay, qué bonito! Otro día vengo porque me siento muy bien. Pero nunca conozcan a Cristo Jesús. Entonces, para que nosotros funcionemos, todos y cada uno de nosotros debemos de cumplir con estas características de siervos. No son exclusivas de los líderes. Por último, tenemos el ministro fiel. Este grado de servicio, ¿sí?, se da en un modo superlativo, cuando entendemos y cuando nuestro corazón está bien afianzado en el Señor. Entonces es cuando nuestra vida, ¿sí?, torna a segundo plano y los primeros intereses son, como Pablo, la gloria de Dios, pero también como Epafras, que no importa lo que a mí me cueste, tengo una misión. Entonces, el último testimonio es el de Epafras, que Epafras lleva un apoyo económico a Pablo estando ahí en la cárcel, porque Pablo lo necesitaba, ¿sí? Y al ir en esta misión, él enferma, y enferma de gravedad, como les dije, casi se va el hermano, pero Dios le salva. Entonces lo último que expresa Pablo de él son estas características: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, ¿sí? Porque él no le importó, ¿sí?, tener este cargo nada más, ¿sí? Bueno, ahorita lo vamos a ver. O no le importó enfermar, ¿sí?, sino que dice aquí: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Él llegó casi de rodillas, ¿no?, casi a gatas, ¿no?, enfermo, pero para llevar lo que a Pablo le necesitaba, ¿sí? Entonces, todo esto y lo anterior, acerca de los líderes que estaba mencionando, todo esto ayuda también a que los líderes puedan, quienes se dedican a predicar la palabra, lo pueden hacer, ¿sí?, de la mejor forma, sin tener estorbos en sus vidas. Muchos podemos colaborar con nuestros pastores, con nuestros líderes, ¿sí?, para que ellos puedan tener, ¿sí?, la libertad de profundizar en la palabra de Dios y que nosotros podamos ser enseñados de la mejor forma. Que nada les estorbe para esa tarea que es importantísima. ¿Sí? Por eso nosotros podemos tomar estos ministerios, tales como los tomaban ellos, y servir. Y en este grado superlativo, el hermano Epafras no le importaba su vida. Ahora, vimos en Colosenses que las distancias que se caminaban de un lado a otro no eran cualquier cosa. ¿Sí? 100, 200, 300 kilómetros a pie. ¿Sí? No agarraban el American Airlines, ¿va?, y de volada estaban allá en 2-3 minutos, ¿no? No, iban a pie. O en el mejor de los casos, en algún tipo de animal, en uno de los caminos. Sí, que gracias a Dios, sí, que gracias a la soberanía y la providencia de Dios,
y al imperio romano que Dios usó, ¿sí? Se abrieron vías principales y esas eran las que transitaban para no ir por veredas, ¿no? Y por lugares sinuosos, ¿no? Entonces Dios usó todo eso para comunicación, pero aún así eran largas distancias. Y entonces el hermano fue. Epafras era entonces colaborador, hermano. Chequen lo que dice Pablo de él. Él es hermano. Y el cual tiene una relación que Pablo disfruta y que fluye de la gracia de Dios, ¿sí? De la gracia que Dios nos regala. Solamente podemos llamarnos hermanos por esta obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, y esa es por la gracia de Dios. Colaborador, el cual habla del apoyo de hombro a hombro con Pablo, ¿sí? Compañero de milicia, sufriente y combatiente en las mismas adversidades. Si Pablo estaba sufriendo pruebas, Epafras dijo, no puede ser que mi hermano esté ahí en la cárcel y yo diga, no, pues me regreso porque ya me enfermé y ya no puedo. No, él dijo, no, pues a mí me cueste la vida, si a él está ahí y puede que le cueste la vida, a mí también. Vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Y yo podría añadir misionero, evangelista y quien fundó la iglesia de Colosas. Este Epafras, a quien ya habíamos descrito de la carta, comprendía de la misma forma la misión de Pablo y también le servía. Aunque como ministro también él ya sabía de qué se trataba el trabajo y servía a alguien mayor que él. Epafras fue enviado por los hermanos de Filipos con una ayuda para Pablo y bueno, se enfermó. Entonces, nosotros podemos aprender de estos tres siervos el grado de entrega que tenían del ministerio. Uno, por tener un llamado especial de parte de Dios, que era Pablo en su misión de apóstol del Señor y predicador, quien no por tener este cargo se dedicó exclusivamente a la enseñanza. Era su prioridad, pero no su tarea exclusiva. Alrededor de él hubo hermanos quienes le sirvieron, apoyaron, colaboraron, sufrieron juntamente. De ellos podemos observar su ministerio nacido naturalmente de su quehacer como creyentes, de buscar la piedad en su vida cristiana, no de llamamientos especiales, no de cargos especiales, no de tareas especiales asignadas, sino simplemente por el deseo de servir. Lo que es la vida cristiana expresa es servicio, es gratitud por lo que Dios ha hecho por mí, y eso fluye de manera espontánea. Entonces, aquí no se está hablando de ningún tipo de preparación, designación, cualidad o asignación a alguna tarea, ¿sí? De manera exclusiva o de esta forma, ¿no? Sino que habla de este crecimiento gradual. Segundo, a Timoteo, que vimos cómo su llamamiento nació de esta vida cristiana práctica, del caminar perseverante en la vida cristiana. Y por último, de Epafras, quien se esforzó en el ministerio que ya tenía aún sobre la enfermedad. Cada uno de ellos estaba cumpliendo de manera fiel con el servicio que le tocó, con la parte que Dios le asignaba. Y ojo que no estamos hablando del trabajo de evangelismo o predicación a multitudes, de milagros extraordinarios, ni de nada de eso alucinante, sino de simple servicio de ser un mensajero, ¿sí? Aquí el testimonio de los hermanos no habla de que predicaron a multitudes, hicieron milagros apantallantes, ¿no? No. Habla del testimonio de su sentir y de su fe, de su amor por la iglesia, que los llevó a obedecer, a crecer. De ver por las necesidades de los demás, del amor mutuo como Dios nos enseña a hacerlo, del preocuparse por las necesidades de otros y de, como nos dice Pablo en Timoteo, que se interesen tanto más, o que nos dice, que nos habla, Pablo de Timoteo, que se interesen tanto más en lo que nos concierne a los asuntos de Cristo que de los propios que tenemos. Estos tres ministros fieles y obedientes, Dios los usaba para que la iglesia completa experimentara gozo, aún en medio de cárceles o enfermedad o cualquier otra adversidad. Entonces, hermanos, este es el testimonio de la palabra de Dios acerca de estos ministros. Un testimonio que nos muestra a nosotros cómo es el servicio, ¿sí? Y hasta dónde debería de llegar en nuestro crecimiento en la vida cristiana, nuestro servicio, ¿sí? Como les digo, no tienen una designación especial, simplemente fueron conociendo a su Señor, obedeciéndole, creciendo en su fe,
participando, caminando, ¿sí? Hasta que llegaron, ¿sí?, a este grado de servicio. Pero nosotros no nos vamos a saltar, no nos podemos saltar, ¿sí?, ese paso, no podemos dar un brinco, ¿sí?, de aquí abajo, pues no, es que yo ayer no hacía nada, pero me van a poner a predicar. No podemos, ¿no? Digo, tampoco es la gran cosa, digo, mentalmente, capaz, hablando humanamente hablando, si yo puedo, yo sé que muchos pueden, ¿no? Entonces, pero Dios nos va permitiendo crecer, ¿sí? Dios permitiendo que maduremos. Entonces, y llegar hasta un punto en el que Dios nos va dando más responsabilidades, ¿sí? Va dejando que nosotros en ese crecimiento, ¿sí?, vayamos teniendo más y más y más para alcanzar mayor madurez y mayor madurez y mayor madurez, ¿sí? Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, y yo espero que para ustedes sea de bendición y que ustedes puedan tener el deseo y el gozo de servir no porque sea una obligación, no porque sientan un compromiso con los líderes o con alguien más, sino porque sientan un compromiso con el Dios que los amó y se entregó por ustedes, y que en gratitud a eso ustedes digan: yo también voy a servir, no puedo hacer menos que esto, no puedo servir de otra forma menos que esta, no me puedo dedicar a otra cosa más que a servir a mi Dios. Entonces, pues vamos a orar para terminar. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Dios, gracias te damos porque eres bueno, Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos, Dios, aprender del testimonio de tu palabra y ver, Señor, que en ella, Señor, hay mucho que aprender para crecer y para caminar contigo, Señor, como a ti te agrada, Señor. Servirte, amarte, Señor, a crecer y servir a otros, Dios, y amar a otros. Señor, no es una tarea obligatoria, sino es algo que debe de nacer de nosotros de manera espontánea, ¿sí? Porque tu obra está en nosotros, porque hay un fruto del Espíritu que podemos dar, Señor, si Cristo y su Espíritu habita en nosotros. Ayúdanos, Dios, y permítenos hacerlo, Señor. Y Señor Padre, pues gracias te damos, Señor, por ser bueno para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén.